Hola, ¿qué tal? Soy Erasmo Villeda, bienvenidos al Terowico. Para quienes comienzan en el mundo de las suculentas o no llevan mucho tiempo, es normal que algunas palabras, términos o frases les resulten extrañas o confusas. Algo que nos preguntan seguido es ¿qué significa cuando decimos que una planta suculenta es una especie pura? Vamos a averiguarlo. Comencemos el episodio de la serie Cultivando cactus, suculentas y conocimiento. ¿Qué es una especie? Los organismos pertenecientes a una misma especie tienen la misma morfología y la misma fisiología. En palabras más simples, los seres vivos que sean parecidos físicamente y funcionen de maneras similares son de la misma especie. En el caso de las plantas suculentas, podemos saber si pertenecen a la misma especie por la forma de sus tallos, el grosor y color de sus hojas, pero sin duda las características más certeras son las inflorescencias y las flores. Tal es el caso de las flores de Mamillaria boccasana y las de Mamillaria gelsomniana. Estas especies son muy parecidas morfológicamente. Si sus ojos no están bien entrenados, puede pensar que estas plantas son la misma especie. Ya cuando florecen, podemos corroborar que no es así. Dos especies parecidas en forma de la roseta y forma de las hojas son Echeveria agavoides y Echeveria colorata. Se puede notar la diferencia, sin esperar a que florezca. Se ve a simple vista. La diferencia es la pruina. Echeveria colorata está cubierta totalmente por ese polvillo blanco, mientras que Echeveria agavoides luce un color verde con bordes ruborizados. Otro caso similar es el de Echeveria cante con Echeveria subrígida. La pruina en Echeveria cante y los bordes rojizos de Echeveria subrígida marcan la diferencia. Además, cuando florecen, el color de los pétalos de Echeveria cante es rosa, mientras que el de Echeveria subrígida es cercano al color naranja. Además, los individuos pertenecientes a una misma especie se reproducen entre sí, dando pie a descendencia fértil. Es decir, solo los ejemplares de la misma especie pueden tener hijos, y estos a la vez podrán tener descendencia. En el reino animal pasa que de los pocos híbridos que existen, estos son estériles, o tienen muchas deficiencias en sus aparatos reproductivos, en otras partes de su cuerpo o en su funcionamiento. También existen barreras morfológicas y fisiológicas que impiden que organismos de distintas especies se puedan reproducir. Esto ocurre más en animales. En plantas es muchísimo más fácil que se reproduzcan entre especies distintas. Incluso entre géneros distintos se pueden reproducir. Si los híbridos de especies de cactus son complicados, a los de géneros de cactus aún más. Por ejemplo, estos no son híbridos, son especies puras. Este es un Astrophytum ornatum, este es una Leptembergia principis, pero esta especie de cactus, Leptembergia principis, se puede cruzar con otras especies de otros géneros. Por ejemplo, se ha dado la cruza con Astrophytum ornatum. También se sabe que se puede cruzar con algunas especies del género Pherocactus, y eso es algo muy raro, pero sí ocurre, sí llega a pasar, y la responsable de esas cruzas, de esos híbridos, es esta especie, Leptembergia principis, de las pocas que puede darnos híbridos de cactus. Aquí tenemos un ejemplo de un híbrido entre especies distintas de cactus. Aquí se hibridaron Astrophytum asterias con Astrophytum capricorni y obtenemos esta planta con pequeñas espinitas ahí queriendo salir, características muy marcadas en las costillas de asterias y una que otra igual por las espinas y un poco por esa como que crestita en las costillas de Capricornio. Entonces este es un bonito híbrido
entre Astrophytum capricorne y Astrophytum asterias. Un ejemplo de un híbrido entre dos especies distintas de crasuláceas del género Echeveria derenbergi por Echeveria peacock. Tiene características de ambas especies. Un poquito predomina más la de Echeveria derenbergi, pero aquí está. Es muchísimo más fácil que se dé entre crasuláceas. En cactus es complicado, no imposible, pero complicado. En crasuláceas sí vemos bastantes. Aquí tenemos un ejemplo de un híbrido entre dos géneros distintos. Este es un híbrido de una Echeveria, del género Echeveria, y se cruzó con el género Pachyphytum. Podemos ver morfológicamente tiene muchas características, principalmente en sus hojas, de Pachyphytum, pero ahí vemos la inflorescencia muy al estilo de elegans, y obviamente también en la roseta es de Echeveria. Entonces este es un ejemplo de un híbrido de Pachyphytum con Echeveria. Las especies tienen las características que acabamos de mencionar y otra muy importante: se encuentran en vida silvestre, en hábitat natural. Esa es la gran diferencia entre especies puras con los cultivares y con los híbridos. Las especies puras las podemos encontrar en el hábitat. Algunos ejemplos son Echeveria laui creciendo naturalmente en Oaxaca. Otro caso es Echeveria cante, que se encuentra en el estado de Zacatecas, y Echeveria coccinea, que es nativa de varios estados del centro del país, solo por mencionar algunos ejemplos. Los cultivares jamás se van a encontrar en vida silvestre porque son creados por el humano. Los híbridos sí es posible encontrar en hábitat, pero esos casos los explicaremos en otra ocasión. Con esto concluimos la explicación de qué son las especies puras y su diferencia con híbridos y cultivares. En próximos videos profundizaremos en las características de estos dos últimos. Por el momento es todo, muchas gracias por vernos. En el próximo video de esta serie explicaremos las características de los híbridos de suculentas y daremos algunos ejemplos. Ya lo saben, información sobre cactus y otras plantas suculentas mexicanas, aquí, en Vivero Terohuico.